En esta pregunta, se nos da la gráfica de una línea y se nos pide que determinemos M, que es la pendiente de la línea Y, que es la intersección vertical o Y. Debido a que determinaremos tanto la pendiente como la intersección vertical, también escriba la ecuación de la línea en forma pendiente-intersección, que es la forma Y es igual a mx más b. Primero determinemos la intersección vertical o Y de la línea, que es el punto donde cruza la vertical o el eje Y, que es este punto aquí. Observe cómo este punto tiene coordenadas 0, negativo 5. Entonces, porque la intersección vertical o Y es el punto 0, 5 negativos, ahora sabemos que B es igual a 5 negativos. Ahora determinemos la pendiente. Hay varias ecuaciones comunes que usamos para la pendiente, pero como tenemos la gráfica de la línea, podemos decir que la pendiente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Entonces, para encontrar la pendiente gráficamente, usaremos este punto y otro punto, luego determinaremos el cambio vertical y horizontal. Entonces, para el segundo punto, usemos este punto aquí. Note que este punto tiene coordenadas 3, 1 negativo. Y ahora, si tuviéramos que movernos del punto de la izquierda al punto de la derecha, observe cómo tendríamos que subir 1, 2, 3, 4 unidades, y por lo tanto el cambio vertical es positivo 4. Si nos moviéramos hacia abajo, el cambio vertical sería negativo. Y luego desde aquí tenemos que movernos a la derecha 3 unidades, y por lo tanto el cambio horizontal es positivo 3. Si nos moviéramos a la izquierda, el cambio horizontal sería negativo. Y ahora sabemos la pendiente M, de nuevo, es igual al cambio vertical, dividido por el cambio horizontal, que en este caso sería 4 dividido por 3 o 4 tercios. Y debido a que esta fracción no se simplifica, esta es nuestra pendiente. Entonces, ahora sabemos que M es igual a 4 tercios, pero antes de escribir nuestra ecuación, también mostraremos cómo encontrar la pendiente de una manera diferente, usando esta fórmula aquí. También podemos decir que la pendiente es igual al cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada, y si la variable Y es la variable de salida, y la variable X es la variable de entrada, podemos decir que la pendiente es igual al cambio de Y, dividido por el cambio de X, donde el cambio de Y sería la diferencia de las coordenadas Y de dos puntos en la línea, y el cambio de X sería la diferencia en las coordenadas X de dos puntos en la recta. Entonces, usando esta fórmula aquí para mantener las cosas organizadas, llamemos a este par ordenado X sub 1, y sub 1, y este par ordenado X sub 2, y sub 2. Solo verifiquemos que también obtengamos 4 tercios usando esta fórmula. Entonces tendríamos M es igual y sub 2 menos y sub 1 sería negativo 1 menos negativo 5, dividido por X sub 2 menos X sub 1 sería 3 menos 0. Bueno, 1 negativo menos 5 negativos es igual a 1 negativo más 5, que es 4, y 3 menos 0 son 3. Entonces, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Entonces, para encontrar la ecuación, que esta pregunta en realidad no pide, sustituiremos B por 5 negativos. Y 4 tercios para M. Entonces, la ecuación de la línea en la forma pendiente intersección es Y es igual a 4 tercios X. Y en lugar de escribir más 5 negativos, es más común escribir solo menos 5. Espero que hayas encontrado esto útil.